Hay algo que la mayoría de personas nunca dice en voz alta, pero que siente con mucha frecuencia. Una sensación vaga de que ciertos vínculos los agotan, de que hay personas en su vida que los tratan de una manera que no termina de sentirse bien. Y sin embargo, ahí siguen, tolerando, justificando, esperando que algo cambie. La pregunta que vale la pena hacerse no es por qué esas personas actúan así. La pregunta más interesante y más incómoda es por qué uno lo permite. Y la respuesta no tiene que ver con debilidad ni con ingenuidad. Tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano, con los patrones que aprendimos desde pequeños, y con una confusión muy común entre lo que significa ser una buena persona y lo que significa permitir que te traten mal. En este video vamos a hablar de 5 conductas específicas que, cuando las aceptas de manera repetida, erosionan tu bienestar de una forma que muchas veces ni siquiera notas. No vamos a hablar de esto como si fuera una lista de enemigos a identificar. Vamos a entender los mecanismos psicológicos que hay detrás, porque solo cuando entiendes lo que está pasando en tu mente, puedes hacer algo real al respecto. Empecemos por algo que parece simple pero que tiene una carga psicológica enorme: la mentira. Cuando alguien te miente, especialmente alguien cercano, ocurre algo interesante en tu mente. El cerebro recibe 2 señales contradictorias al mismo tiempo: lo que tus sentidos perciben y lo que la persona que supuestamente te quiere está diciéndote. Y ante esa contradicción, muchas personas eligen creer la versión del otro, no porque sean ingenuas, sino porque admitir la mentira implica reconocer algo más difícil todavía: que esa persona decidió no darte la verdad. Eso duele más que la mentira en sí. Por eso el cerebro, en su intento de protegerte, a veces prefiere ignorarla. Construye explicaciones alternativas. Quizás me equivoqué. Quizás no entendí bien. Quizás tiene una razón que no me contó. Esto no es estupidez, es un mecanismo de defensa. Pero cuando se convierte en un hábito, cuando sistemáticamente haces ese ejercicio de reinterpretar lo que percibes para no enfrentarte a la realidad, el costo es enorme. Empiezas a perder la confianza en tu propia percepción. Y eso es lo más dañino de tolerar las mentiras de manera continua. No es que te engañen, es que terminas engañándote tú mismo. La psicología llama a esto disonancia cognitiva sostenida. Mantienes 2 realidades incompatibles en la cabeza durante demasiado tiempo, y el precio lo paga tu claridad mental. Empiezas a dudar de lo que ves, de lo que sientes, de lo que sabes. Nombrar lo que percibes, sin agresividad pero sin rodeos, no es un acto de conflicto. Es un acto de honestidad. Consigo mismo primero, y con el otro después. Cuando dices en voz alta lo que observaste, la respuesta del otro te da información muy valiosa. Alguien que te importa de verdad va a querer aclarar, va a incomodarse porque sabe que hizo algo mal. Alguien que no te considera lo suficiente va a defenderse atacando o va a minimizar lo que señalaste. En ambos casos, aprendes algo que necesitabas saber. La segunda conducta que muchas personas toleran sin darse cuenta de lo que significa es el irrespeto sistemático hacia su tiempo. Hablo de las llegadas tarde habituales, de los compromisos que no se cumplen, de los planes cancelados a último momento una y otra vez. Y hablo del patrón, no del incidente aislado. El tiempo es un recurso que no se recupera. Eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que muchas veces no se analiza es el mensaje implícito que hay detrás cuando alguien trata tu tiempo como algo irrelevante de manera consistente. No es que sean desorganizados, no es que tengan mala memoria, es que en su jerarquía interna de prioridades, lo que tú necesitas o esperas no ocupa un lugar importante. Eso no significa que sean malas personas en términos absolutos. Significa que, en esa relación particular, hay un desbalance que probablemente tú mismo has contribuido a mantener. Aquí entra un concepto interesante desde la psicología del comportamiento. Los patrones se establecen porque son reforzados. Si cada vez que alguien llega tarde o cancela sin aviso, tú respondes con comprensión absoluta y sin ningún tipo de consecuencia,
Le estás enseñando a esa persona que ese comportamiento es aceptable contigo. No intencionalmente, claro, pero sí funcionalmente. El cerebro aprende por consecuencias, y si no hay ninguna consecuencia real, el comportamiento se repite. Poner un límite en torno al tiempo no es un acto de egoísmo ni de frialdad. Es comunicar, con acciones más que con palabras, que tu tiempo tiene valor. Y paradójicamente, cuando las personas que genuinamente te importan sienten que tú te valoras, eso también modifica cómo te tratan. No siempre, no con todos, pero sí con quienes realmente te tienen en consideración. Hay una forma de daño que es particularmente difícil de identificar, porque casi nunca llega con etiqueta. No se llama insulto, no se llama agresión. Llega disfrazada de broma, de consejo, de preocupación genuina. Eres muy sensible. No sabes tomar una crítica. Yo solo te digo la verdad porque te quiero. Siempre haces lo mismo. Lo que caracteriza a esta dinámica no es el contenido exacto de las palabras, sino el efecto que producen de manera consistente. Te hacen dudar de ti. Te hacen sentir que el problema eres tú, que tu forma de percibir las cosas está equivocada, que tus reacciones son desproporcionadas. Esto tiene un nombre en psicología: gaslighting. Y no siempre es una estrategia deliberada y calculada. A veces la persona que lo hace ni siquiera es completamente consciente de ello. Pero el efecto sobre quien lo recibe es el mismo. Una erosión gradual de la autoconfianza. El mecanismo es sutil. Si alguien te lastima y luego te convence de que en realidad eres tú quien está exagerando, has perdido dos cosas: la capacidad de defenderte en ese momento y la confianza en tu propio criterio para futuras situaciones. Con el tiempo empiezas a consultar internamente con esa persona incluso cuando no está presente. Te preguntas si lo que sientes es válido, si tienes razón, si estás siendo justo. Y eso es precisamente lo que debilita más a una persona. No la agresión directa, sino la duda constante sobre la legitimidad de su propia experiencia. Una relación sana, ya sea de amistad, familiar o de pareja, no requiere que renuncies a tu propio criterio para mantenerse. Las personas que genuinamente te quieren pueden señalarte cosas, incluso cosas que no quieres escuchar, pero lo hacen de una manera que te deja espacio, no de una manera que te convierte en el problema constante. La cuarta conducta es quizás la más difícil de reconocer, porque se instala muy despacio. Es el patrón de las relaciones unilaterales. Tú estás, tú escuchas, tú apoyas, tú propones, tú llamas. Y el otro recibe todo eso con naturalidad, sin devolverlo. El problema no es que existan momentos de desequilibrio. En todas las relaciones hay etapas en que una persona necesita más que la otra, y eso es completamente normal. El problema es cuando el desequilibrio se convierte en la estructura permanente del vínculo. Cuando no hay etapas, sino una única dirección sostenida en el tiempo. Desde la psicología social, esto se estudia bajo el concepto de equidad en las relaciones. Las investigaciones muestran de manera consistente que los vínculos en los que hay un intercambio percibido como justo tienden a ser más satisfactorios y más duraderos para ambas partes. Cuando una persona siente que da mucho más de lo que recibe, con el tiempo aparece el resentimiento, aunque esa persona sea alguien con una capacidad enorme de dar y de querer. El resentimiento no es un defecto de carácter, es una señal de que algo en el equilibrio está fallando. Muchas personas que toleran estas conductas no lo hacen porque no se valoren. Lo hacen porque en algún momento aprendieron que el amor, la amistad o la pertenencia tienen un costo, y ese costo incluye aguantar ciertas cosas. Eso no es un defecto de carácter, es un aprendizaje, y lo que se aprende puede revisarse. El proceso no es inmediato ni fácil. Reconocer un patrón no lo elimina de un día para otro, pero hay algo que cambia de manera casi inmediata cuando empiezas a verlo con claridad. Dejas de gastarte energía en explicarte por qué esa persona actúa así, y empiezas a preguntarte qué quieres hacer tú con esa información. Ese es el cambio real. No es volverse insensible, no es desconfiarse de todo el mundo.
es dejar de confundir tolerar el daño con ser una persona generosa. Ser generoso, ser empático, ser leal, todas esas son cualidades genuinamente valiosas. Pero ninguna de ellas requiere que te borres a ti mismo en el proceso. Puedes ser todo eso, y al mismo tiempo saber cuándo algo no está bien. Puedes querer a alguien y aún así reconocer que esa relación, tal como está, te hace daño. Eso no te hace malo, te hace honesto. Si este video tocó algo en ti, si reconociste alguno de estos patrones en alguna relación de tu vida, probablemente valga la pena que te quedes un momento con esa incomodidad. No para resolver nada ahora mismo, sino para observar qué aparece. A veces la comprensión llega antes que el cambio, y eso también está bien. En el canal seguimos explorando cómo funciona la mente en situaciones concretas de la vida cotidiana. Si te interesa seguir entendiendo estos procesos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.